Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien en el lugar donde me estás sintonizando. Mi nombre es Ricardo Villanueva Reyes, perteneciente a la Facultad de Derecho, alumno de tercer semestre, y en esta ocasión me detendré a exponer los puntos concernientes al trabajo de investigación que nos ha dejado como parte final el profesor Marco Antonio Sandoval, y espero que te sea de mucha utilidad. Bueno, como parte de este trabajo, nos compete responder a las preguntas: ¿qué es la investigación científica en el derecho? ¿Por qué es indispensable emplear métodos de investigación para el desarrollo del conocimiento? ¿Cuáles son los métodos y técnicas más utilizados en el trabajo científico jurídico? ¿Qué es la interpretación conforme? ¿Por qué la denominada interpretación conforme es un instrumento metodológico en la aplicación del derecho? El método de ponderación y su relación con la interpretación conforme. ¿Y cuál es la aportación principal de los métodos de interpretación conforme y ponderación al derecho mexicano? Comenzamos respondiendo a nuestra primera pregunta: ¿qué es la investigación científica en el derecho? Antes que nada, debemos de conocer qué es la investigación, un concepto que me pareció relevante constar aquí en la presentación, y que la investigación es un proceso de descubrimiento de nuevo conocimiento. Es por eso que esta presentación tiene esta dinámica de espacio, porque precisamente debemos de visualizarnos como un cohete que viaja alrededor de la galaxia y que va descubriendo, que va obteniendo nuevo conocimiento, va a través de métodos y de ciertas circunstancias, va a ir acercándose a la verdad, por así decirlo, y más que nada que consistente en la observación de nuestro mundo y de nuestro alrededor. Y a partir de esto vamos a crear una hipótesis, que es solamente una predicción informada y una explicación sobre algo. Parte del proceso de investigación implica, como lo sabemos, comprobar la hipótesis y luego examinar los resultados de investigación. Estas pruebas se relacionan tanto la hipótesis como con el mundo. Por eso es que les planteo esta eh, presentación del universo, porque tanto como vamos a ir revisando cómo es que se adquiere este nuevo conocimiento a través de los métodos, como plantear nuestra metodología y la forma en la que nosotros vamos a poder ir trascendiendo en este descubrimiento por el nuevo conocimiento. Ahora pasaremos a qué es el derecho. Es un producto histórico-cultural de naturaleza subjetiva. Es compleja, dinámica y mutable, en especial la interrelación con las diversas ramas como lo son la sociología, la política, la economía, etcétera, y con un mercado de trasfondo filosófico y moral. Es por ello que pongo eh, este maletín, porque sí deberíamos de ver al menos al derecho. Es aquella donde podemos abordar ciertos temas, ¿sí? Y que se van a ir relacionando cada uno y podemos como irlos sacando. Y porque este es, como lo vemos, y para la metodología es este producto histórico-cultural. Vamos a ir recabando toda esta información. Como lo sabemos, es compleja porque va evolucionando la sociedad y por lo tanto también el derecho. Y bueno, en constancia con ello, la investigación y la ciencia jurídica posee particularidades epistemológicas que tienen que ver con la connotación subjetiva de sus objetos de estudio, el carácter relativo y no demostrable empíricamente de sus esencias y la falta de exactitud cuantitativa de sus métodos. Por ello que la investigación en el marco normativo nos va a poder arrojar estos resultados, ¿no? Por este carácter relativo y no demostrable, como lo menciono, y que la falta de exactitud cuantitativa de estos métodos nos da una gran sinergia de los objetos y la variabilidad de estos por la influencia de factores tanto exógenos y la posibilidad de aislarlos con la tupida red de interrelaciones en la que se encuentren. Es por ello que tanto el derecho como la investigación se va a poner ir dando una con la otra.
Y aquí podemos ver y apreciar un poco más el método científico, partiendo desde la observación, haciéndonos las preguntas acerca de lo que queremos observar, por qué lo queremos demostrar, y pues, la búsqueda de la literatura acerca de los temas que van a ir, y libros más que nada, que van a ir respaldando nuestra investigación. La hipótesis, que como ya sabemos es esta predicción informada gracias a la búsqueda de la literatura, de este estado del arte que nosotros debemos de contar para poder realizar esta investigación, partiendo posteriormente al experimento, la colección de datos, las conclusiones, compartir los resultados a la comunidad científica y desarrollar las intervenciones respectivas y haciendo nuevas preguntas de lo que ya hemos observado. Como podemos ver, es todo un ciclo y es fundamental todo esto. Ya sabemos que los saberes de la ciencia han sido clasificados en diferentes variables, pero no por ello, como lo había visto Wilhelm Wundt, que la división tanto de ciencias duras como las ciencias del espíritu no están totalmente separadas, sino se complementan la una con la otra. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. ¿Por qué es indispensable emplear métodos de investigación para el desarrollo del conocimiento? Todo esto radica en el hecho que desarrollar el conocimiento sólido en distintas áreas y escenarios, a distintos tipos de contexto. En efecto, es distinto el procedimiento pertinente para realizar una investigación en el ámbito de las ciencias sociales que llevarlo a cabo en el ámbito de las ciencias duras. En cualquier caso, cada método de investigación debe dejar claro cuáles son los procedimientos, qué datos se toman en cuenta para establecer conclusiones y para qué nos sirve, si no es que para llegar a la verdad. Y algo que debemos de tener muy en claro es que por sí sola la investigación no tiene como tal un sentido, sino solamente en el contexto y con la serie de elementos que se proporcionaron para el ámbito en concreto y donde se constituye y esto hace posible toda esta investigación. Punto número 3. ¿Cuáles son los métodos y técnicas más utilizados en el trabajo científico jurídico? Son 9, las vamos a ir numerando. Cada una de ellas, por ejemplo, es el método de observación, analítico sintético, analógico comparativo, tipológico, fenomenológico, histórico, de indiferencia, lógico y dialéctico. Cada uno tiene su particularidad. Por ejemplo, el método de observación es el método primogénito, por así decirlo. Es el con el que el, la raza humana comenzó a desarrollar distintos análisis, buscar esta necesidad de encontrar la verdad a través de los sentidos. Ya lo veíamos con Isaac Newton, la manzana, estarse preguntando el porqué de los sucesos que están aconteciendo a mi alrededor. Las características de esto es que tiene una inmediatez, porque el menor distanciamiento posible entre el sujeto y el objeto, porque lo está viviendo como tal. Es directo, ¿sí? Porque aplicado específicamente al objeto a observar. No nos vamos a desviar en ciertas cuestiones y por ello es fidedigno. Es la cualidad de reconstruir objetivamente el objeto. Si bien lo estamos percibiendo con nuestros sentidos y en la manera del investigador de cómo lo está viviendo, realmente es algo objetivo. Pasamos al método analítico sintético y es aquí donde formulo mis conceptos relativos al problema. Podemos elegir tres tipos de, de perspectiva epistemológica, ya sea el justnaturalismo, el justrealismo o el justpositivista. Ya sabemos que cada uno, por ejemplo, el justrealismo es el acontecer, estudiando los aspectos de la realidad. El positivista, lo que debe de ser, los efectos normativos de derecho visto como una norma, y el justnaturalismo, que es el ser, ¿no? El derecho visto como un valor. Y lo particular de este método es que nos va a enviar y arrojar hacia tres conceptos, tanto la tesis como la antítesis y la síntesis. Cada uno con sus respectos
procedimientos, por ejemplo, la tesis es esta postura idónea. La síntesis, que es el ejercicio de argumentación. Los fenómenos prestados se desmiembran en partes que sí y que no son, ¿no? Por esto el nombre. El método analógico comparativo, más que buscar alguna contradicción entre cada uno de los objetos a estudiar, es encontrar las similitudes. Lo podemos ver muy bien en el estudio de los sistemas jurídicos contemporáneos, donde cada uno se complementan y tienen rasgos de cada uno, pero a pesar de ellos son diferentes. Sin embargo, podemos encontrar las similitudes. Por ejemplo, nuestro sistema es neorromano, pero tiene estas similitudes con el sistema anglosajón, y es ahí donde podemos aplicar este método comparativo. Y más que nada, que es esta analogía del binomio de lo que es y lo que no es, esta tesis y antítesis, respondiendo siempre a las preguntas de qué voy a comparar y por qué, justificando nuestra comparación. El método tipológico no tiene mayor complejidad, solamente es una categoría de ficheros y de elementos que gozan características comunes, ir desglosando cada una de las partes y ver cómo se correlacionan cada una. El método fenológico o fenomenológico lo podemos ver que es esta fuente del conocimiento del individuo. A diferencia del método de observación, sí va a ser más subjetivo, puesto que es la persona quien va a hacer el estudio a la luz de su percepción, de su experiencia, ¿sí? Y no a través de la realidad misma, como es en el método de observación, donde aquí es observar qué es lo que está pasando en mi entorno. Y en el método fenomenológico es cómo lo estoy viviendo yo el fenómeno. Pasamos al método histórico. Este va a reconstruir hechos y circunstancias que han pasado, y a pesar de lo antiguo que podemos ver o que se puede como rezagar la información, no es tanto por ese tema, sino la solidez objetiva que tiene cada uno. Sabemos que 2 más 2 es 4. A lo largo de los años siempre va a ser esta misma respuesta. Esto en el campo de las ciencias duras, ¿no? Pero en el campo de las ciencias sociales podemos registrar que cada uno de los acontecimientos van teniendo cierta similitud vinculándose con datos históricos, y no pueden tener los hechos aislados, y es un registro acompañado de argumentación. El método de indiferencia, como su nombre no lo indica, es que tanto pasa por desapercibido a la luz de la sociedad un fenómeno como tal. Lo veíamos mucho con las muertas de Juárez, donde ya las personas simplemente pasaban pues como normal el ver a una mujer tirada en la calle ya muerta, y esto hace al investigador que surja en él la necesidad de buscar el por qué, el cómo es que está pasando esto y cómo es que nos quitamos esta sensibilidad ante los hechos, ¿no? El metodológico, pasamos a este método que, como sabemos, la lógica es una herramienta del razonamiento cuando una relación de argumentos tiene incongruencia. Por ello, el método lógico se emparenta con el método de acomodar los pensamientos, de hilvanar las premisas, ¿saben? Y este se va a dividir en dos partes, la introducción y la deducción. En cada una va a tener sus respectivos puntos, y pasaríamos al método dialéctico. Por el tiempo que se nos estima para el trabajo, es que estoy tratando de generalizar todos estos conceptos, pero el método dialéctico es lo que es y lo que no es. ¿Saben? Intenta destacar lo que no es del fenómeno. Es esta antítesis, como lo hemos estado viendo en los demás métodos, que se va desarrollando acerca de, ahora sabemos qué es tal cosa, pero ahora qué no es, y eso nos va a dar pie al surgimiento de un nuevo conocimiento. Sabemos si podemos descartar todas las opciones posibles, porque nuestro objeto de estudio va a ser uno. Y esa es cada uno de los métodos.
Pasaríamos a qué es la interpretación conforme, también un concepto de mucha relevancia y por ello lo plasmo en esta presentación. Y esta es una figura jurídica hermenéutica que permite la materialización efectiva y expansiva de los derechos fundamentales, además de la armonización entre las normas de derechos humanos con el bloque de constitucionalidad y convencionalidad, atendiendo siempre al principio pro persona. Es decir, a partir de las reformas constitucionales de 2011 a los derechos humanos, que impactaron directamente en el ámbito jurisdiccional y de forma concreta en los operadores jurídicos, es eh, de mayor relevancia el conocimiento de que la interpretación conforme se debe de apegar a este marco constitucional, a este marco normativo de derechos humanos y que todo de lo que debe concebirse desde la perspectiva de derechos humanos ya no es una opción, simplemente se tiene que apegar y es por ello que es una figura jurídica hermenéutica para la interpretación de textos y siempre favoreciendo en atención a la persona, por el simple hecho de ser persona. ¿Saben? Por eso es esta rama de los derechos humanos, bueno, esta figura jurídica de los derechos humanos que nos ayuda precisamente a apoyar cada una de las decisiones y sentencias conforme a derecho. Punto número 5. ¿Por qué la denominada interpretación conforme es un instrumento metodológico en la aplicación del derecho? Como ya lo había mencionado, esta figura jurídica hermenéutica le va a poder ayudar al juzgador a, primeramente, a pegarse a un marco de derechos humanos. No porque una persona sea un homicida, significa que lo deben de vulnerar su dignidad como humano. Y es por ello que va a permitir la materialización efectiva de estos derechos fundamentales, esta serie de prerrogativas que nos garantizan a cada uno de los seres humanos un trato digno, pero sobre todo un proceso acorde a la Constitución, acorde a las normas, a la norma suprema, que es lo que garantiza nuestros derechos. Punto número 6, el método de ponderación y su relación con la interpretación conforme. Antes que nada, debemos de saber que el método de ponderación es un proceso que consiste en tomar la determinación definitiva sobre algo dudoso o contestable con base a juicios utilizando la información disponible. A continuación, les coloco un mapa. Es el método de ponderación. Primero define las características o criterios. Después clasifica estas características. Va a identificar los criterios y las características deseables para poderles ponderar, para poderles dar un número. Identifica las opciones, analiza las características obligatorias, las características deseables y las puntuaciones obtenidas por cada opción. Y a partir de ello selecciona lo mejor. Y su relación con la interpretación conforme es de que a pesar de que toda esta serie de criterios para poder emitir algún tipo de sentencia, por ejemplo, con el juzgador, debe de apegarse conforme a la interpretación conforme del marco constitucional y a través de esta ponderación es que va a poder abrir una gama más amplia de resultados y de posibles beneficios. Por eso es que pondera cada una de las opciones, identifica los criterios deseables, pero también las características obligatorias de cada uno. Punto número 8. ¿Cuál es la aportación principal de los métodos de interpretación conforme, de ponderación y al derecho mexicano? De entrada debemos de saber que la nula experiencia del juzgador en la interpretación del texto constitucional y la arraigada corriente dispositivista exige actualizarse en los conceptos del derecho procesal constitucional. Y para esto debemos de dar este salto al juzgador conforme a la Constitución, que son indispensables para guiar su decisión. Ahora bien, va a ir de la mano con el método de ponderación, puesto que va a clasificar en aspectos relevantes
las pautas de las cuales depende la decisión, pero estas siempre apegadas al marco constitucional, a derechos humanos, porque si bien el método de ponderación separa las características en dos grupos, el primero de características obligatorias y el segundo de características deseables, todas van a ir bajo un régimen de derechos humanos para esta correcta aplicación del derecho, para esta correcta aplicación de la justicia. Aquí tienen mis fuentes de consulta, por si quieren contrastar la información con lo que he explicado. Y no me queda nada más que darle las gracias por este tiempo que han destinado a escucharme. Espero que te encuentres muy bien y mis mejores deseos. Que tengan buen día.